En el país tenemos lo que llamamos gobiernos locales, pero a veces nos olvidamos de ellos y hablamos en sentido general de la República Dominicana, del territorio de la República Dominicana, y solo de vez en cuando, y como suele decirse también, de cuando en vez nos acordamos de los ayuntamientos, de los cabildos, del Distrito Nacional, en el caso de la capital. Hoy vamos a poner ese tema sobre la mesa, el tema de, digamos, los gobiernos locales, y para ello hemos invitado a quien probablemente es el principal especialista en las municipalidades dominicanas, que lo es el licenciado Domingo Matías, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar, a publicar libros, a hacer, digo yo, especie de observatorio, porque tal vez la única persona que lleva puntualmente todos los acontecimientos que ocurren cada año en los cabildos y en las normativas y en las leyes y en las políticas públicas. Yo creo que el último texto que ha publicado don Matías es el balance del sistema municipal dominicano 2010-2016, luego hay otros trabajos, pero que ya no son libros ni documentos tan gruesos. Publicado anteriormente otros libros. Con él vamos a tratar de hacer un repaso de cuál es la situación de los gobiernos locales con los cabildos, los regidores y los síndicos o alcaldes. Les invito para que nos acompañe en este tema que es muy cercano, más cercano de lo que nosotros creemos a cada ciudadano. Licenciado Domingo Matías, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo este jueves. Grabamos jueves de lluvias en la ciudad capital, que ya es mucho decir. Se nos acerca un poco el infierno en las calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo. Usted ha hecho ese esfuerzo para acercarse aquí, para compartir sus saberes con nosotros sobre el tema del ayuntamiento, de los ayuntamientos, del cabildo, de los cabildos, de los gobiernos locales, que a decir verdad no es un tema muy presente en la opinión pública, sino cuando aparecen determinadas crisis, generalmente alrededor de la basura, o cuando los cabildos hacen reclamo de recursos, cuando se va a aprobar el presupuesto, porque ven que allí no se está cumpliendo lo que establece la ley. Yo le voy a hacer una primera pregunta un poco genérica. ¿Se puede decir que en República Dominicana hay gobiernos locales? Bueno, sí, hay gobiernos locales. Lo que sucede es que no hacen el ejercicio pleno para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones, que realmente es lo que hace un gobierno, que cumpla con el marco jurídico para el cual fue creado. Pero sí, en un estado unitario como el nuestro hay dos niveles de gobierno central y gobierno local. El gobierno local es el que administra el territorio, con muchas debilidades, muchas falencias institucionales, de recursos, pero está ahí dando respuesta a problemas ya no solamente de residuos sólidos, sino en el campo deportivo hacen trabajo, a nivel cultural se hacen trabajo, el tema que tiene que ver con aceras y contenes, están ahí haciendo trabajo que llenan mínimamente expectativas de los ciudadanos, aunque tengan una valoración realmente que no signifique un alto grado de legitimidad en el ejercicio del poder, que es un asunto que podríamos hablar de las causales de esa baja legitimidad. En este trabajo suyo, Balances del Sistema Municipal Dominicano 2010-2016, usted tiene un gráfico donde se muestra que hay 158 alcaldías en todo el territorio nacional. Eso incluye las distintas categorías. No, hay 158 ayuntamientos
y 234 distritos municipales dirigidos por juntas municipales. Las juntas municipales también es un nivel de gobierno, hasta cierto punto más que apunta a la desconcentración del territorio, pero eso es una barbaridad, el tener semejante cantidad de gobiernos locales en apenas 48.000 kilómetros cuadrados, tenemos más de 300 unidades administrativas, lo cual genera muchas dificultades para la planificación territorial. Muy serio el poder coordinar entre todas estas entidades para que gestionen. Y las malas lenguas dicen que esas fragmentaciones territoriales se han hecho más por ir detrás de los panes y los peces que por una buena administración del territorio. Sí, lo que yo llamo el picadillo territorial. Ese picadillo territorial lo ha dispersado la inversión. Algunos entienden que ha mejorado la inversión en el territorio, pero cuando a un municipio tú le creas 5 distritos municipales, por ejemplo, le está creando 25 regidores más. Correcto. 25 tesoreros más, y decir, le está creando una burocracia adicional que muchas veces no es lo más eficiente, pero eso tiene que ver mucho con que el legislador no tiene agenda para el territorio, o la gente en República Dominicana continúa pensando que tiene que ser cada territorio gobierno para autogobernarse y no depender de los otros territorios. Hay muchos factores. Los alcaldes también abandonaron la inversión en los territorios suburbanos y rurales, y eso provocaba el efecto de atracción para obtener autonomía propia. Hay muchísimos factores que indican que la creación de distritos municipales tiene que ver con muchísima debilidad en el funcionamiento del Congreso y de las propias autoridades municipales. Y después muchas veces las fronteras no están muy claras y el ciudadano sigue reclamando al alcalde municipal del gran municipio, del municipio cabecera, los servicios cuando ya no pertenece a esa jurisdicción. No, ya no están así, tanto así, porque por ejemplo nosotros tenemos distritos municipales muy grandes, incluso por ejemplo Pantoja tiene 60.000 habitantes, debería ser un municipio, califica para ser municipio, igual que San Luis, La Victoria. No obstante, tenemos un municipio muy pequeñito de distritos municipales de 1.000 y tantos habitantes, que la gente identifica quién es que dirige, porque quién es que lo dirige ahí, porque hay una edificación, hay cierta dinámica de prestación de servicio, hay un reconocimiento a la autoridad. Incluso ahora mismo se está planteando la reforma a la ley municipal, donde se quiere que estos distritos tengan una mayor independencia del municipio cabecera, porque la gente no está reconociendo al alcalde como el gobernante de todo el territorio, sino del gobernante de la cabecera del municipio. Porque históricamente se fue abandonando el cumplir con funciones en el ámbito rural, que antes se cumplían muchas funciones porque veníamos de una sociedad más rural. Nosotros en la década de los 60 teníamos 30% de población urbana y hoy es todo lo contrario, 70 urbano y 30 rural. Además con una ruralidad urbanizada. Es la urbano-ruralización, yo digo. Exacto, tanto en términos externos, de símbolos externos, de vestidos y demás, como en términos de mentalidad. Sí, en la planificación territorial y en todo el tema de demografía urbana, se discute mucho la crisis de los conceptos de lo rural y lo urbano. No se está claro ahora mismo de lo que es urbano y de lo que es rural, las fronteras. Nosotros hemos tenido 3 grandes partidos que han manejado los gobiernos locales desde Trujillo hasta la fecha. El PRCC en sus 22 años, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, y quizás un cuarto porque ahora el PRM, que para muchos no es más que una versión con otro nombre del PRD, pero bueno, han manejado los cabildos. Es el Nuevo Testamento. Sí, y hay quienes dicen
que el problema de la visión de los cabildos comienza en los partidos, del rol de los cabildos en la sociedad dominicana. Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál de los tres partidos ha manejado mejor los municipios? Bueno, la visión político-ideológica únicamente aquí la tenía José Francisco Peña Gómez, en términos históricos. Porque vos estabas más en el pastel completo, en el poder, político del Palacio Nacional. Y Balaguer también estaba en el poder político a nivel nacional y había una actitud instrumental de lo municipal, pero Peña Gómez tiene una visión ya de ver que el desarrollo local se alcanzaba a través de lo municipal, producto de su contacto que tuvo con la Internacional Socialista, la Socialdemocracia Europea, donde los gobiernos locales realmente son muy importantes, pero todo eso se fue a la tumba con la muerte de Peña Gómez. Hoy no tenemos partido en República Dominicana que le den importancia a la cuestión municipal. Los alcaldes, bienvenidos, se comportan igual, los tres partidos se comportan igual en el ejercicio del poder. Los partidos se preocupan por lo local cuando llega el 16 de agosto, cuando se van a cambiar los bufetes directivos, para ver cómo inciden, quién es que va a dirigirlo. Más de ahí no hay orientación, no hay seguimiento, lo cual es una irresponsabilidad, porque usted le presenta al candidato a la ciudadanía como partido, a suponerse que ese actor que queda como autoridad, usted debe tener una relación directa. Incluso la capital de la República, el Distrito Nacional, que es el más importante, sus autoridades no están vinculadas directamente en el ejercicio del poder con el partido que postuló al alcalde. Eso es importante decirlo. Santiago también, es decir, hemos devenido en un ejercicio caudillístico. Es decir, la reproducción Eso me recuerda mucho a los 12 años de Balaguer, que era un poco así. Sí. Los primeros años de Balaguer. Sí. Entonces tú tienes el presidencialismo, devienen en el alcaldismo, correcto, antes sindiquismo. Entonces no hay un vínculo entre los partidos y el ejercicio del poder en los municipios. Y el alcalde que quería y que quiere, de conformidad con ese razonamiento, hacer un gobierno municipal más o menos adecuado, sabía que tenía que cultivar un vínculo particular con el presidente. Sí. Porque si no, no se le beneficiaba con nada. Correcto. Entonces es importante que los partidos en República Dominicana asuman la cuestión municipal con mayor licenciado, y todo eso a pesar de que ahora, de un tiempo hacia acá, cada partido tiene un responsable de la relación del partido con los municipios. Sí, no obstante, por ejemplo, son secretarías de asuntos municipales que no operan en el día a día, operan para discutir, por ejemplo, la regla de oro. Cuando viene el 16 de agosto, o la elección de la liga, o la elección de la liga, que es cada 4 años. La cultura del reparto, propiamente dicho. La federalización del Estado. Entonces así no puede ser. Pero la municipalidad se fortalecería aún más, estaría más fortalecida si los partidos políticos, la sociedad civil y los diferentes actores le prestan más atención al tema local. Antes de entrar en el qué hacer desde su punto de vista, usted ha mencionado la sociedad civil. ¿Se ocupa la sociedad civil de los cabildos? Porque la sociedad civil se ocupa aquí de muchas cosas y se han logrado en algunos campos avances importantes como consecuencia de la presión de la sociedad civil. Por ejemplo, el tema electoral de las elecciones se ha hecho de más calidad por la presión de la sociedad civil. Yo diría que particularmente Participación Ciudadana, que empezó su tarea por ahí. El tema de la educación, el 4%, es una conquista hija de la sociedad civil, de hace muchos años, un trabajo de los años 80,
Se nos olvida que lo comenzó Tony Isa cuando era presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Y bueno, ahí estamos trabajando con el 4% en estos momentos, donde hemos logrado cosas. Pero ¿hay alguna organización de la sociedad civil que particularmente esté dedicada al tema municipal? Sí, hay en República Dominicana y hemos trabajado con esas organizaciones. No obstante, están muy concentradas en los grandes centros urbanos, más que en una visión descentralizadora del poder. Aquí en Santo Domingo en menor dimensión, pero en Santiago, Villa González, por ejemplo, está Fundación Solidaridad en Santiago, que es una institución muy especializada en los temas locales. Está CEPAE en San José de Ocoa y esos municipios. Participación Ciudadana tiene también algunos trabajos locales. Le hace falta a Participación Ciudadana visibilizar más ese tipo de acción, pero es y hay más entidades como Ciudad Alternativa que trabaja el tema urbano. Pero no en relación con el ayuntamiento. Sí, relacionado, sí, y con trabajo muy bueno. Hay más entidades, que incluso aquí había un consorcio de sociedad civil trabajando el tema municipal. Pero vuelvo y reitero, es una sociedad civil muy capitalina, muy de los grandes centros urbanos, que requiere que se difunda más y que dependa en sus estrategias menos de los apoyos que da la cooperación internacional, porque ese es otro problema. Estoy trabajando el tema municipal porque estoy recibiendo algún apoyo internacional. Una vez el apoyo termina, los trabajos disminuyen. Entonces hay que buscar la manera de ser sostenible en el tiempo y ampliar la cobertura del trabajo de sociedad civil en los territorios. Incide mucho en los temas de reforma. Incluso recientemente a mí me tocó coordinar el proceso de reforma a la ley municipal actual, y participaron más de 500 organizaciones de sociedad civil debatiendo el tema de reforma. Pero uno no municipal siente como ese trabajo en la opinión pública. Exactamente, porque lo municipal aquí todavía en los medios no ocupa los espacios como tal. Incluso tú, como más conocedor que yo del tema del funcionamiento de los medios, lo cual es obvio, sabe que aquí muy pocos medios de comunicación dedican personal especializado para que le den seguimiento en el día a día a la cuestión municipal. Por ejemplo, el tema de investigación en el tema municipal, investigación periodística en el tema municipal, tiene unas posibilidades enormes, pero enormes. Incluso a veces uno se siente solo opinando sobre estos temas, porque desde los medios como que no está ese respaldo para difundir. En eso tienes razón, pero ha habido un retroceso, porque antes, por ejemplo, en el siglo tuvimos incluso una página municipal que sacábamos todos los días, pero antes de eso cada periódico tenía un periodista dedicado al tema municipal. Hay que decirlo, solo en la capital, porque todavía los medios piensan el país a partir de la capital. Es como si el resto no existiera y no mereciera una atención periodística igual que lo que merece en la capital. Pero después, como ocurrió con la agricultura, los medios fueron alejándose. Las razones exactas yo no la tengo, no me he puesto a pensar por qué los medios empezaron a retirarse del quehacer municipal y han dejado de darle seguimiento, excepto cuando explotan aquellos grandes conflictos. Pero es probable que haya falta una mayor presencia de los medios de comunicación en el tema de la vida de los municipios y de las políticas municipales, más allá de reportar que la basura llena las calles, que no hay agua potable. O el apresamiento, la condena de un alcalde. Exactamente, cuando ocurre, aunque hay que hacerlo, porque pocas veces además se condena a un alcalde aquí. Pero sí, eso probablemente quiere decir que los medios en su termómetro han visto que el tema municipal no es un tema
muy importante para la opinión pública, pero decía alguien que para lo único que sirven los medios es para decirle a la gente de qué hablar, después más nada. Pero tú tienes ese informe, por ejemplo, ahí hay una cantera de datos para hacer periodismo, investigación y ampliar eso y tener un posicionamiento en la opinión pública importante y fortalecer la visión de la necesidad de democratizar más la vida municipal, porque quizás realmente quizás si yo no hubiese estado frente al autor, hubiera dicho que tal vez el autor no le dio el suficiente calor ante los medios, porque yo siempre le digo a las personas que todo cuanto publicamos en los medios, el 90%, llega a los medios por vía de los interesados, porque hay un mito de que el periodista lo sabe todo y está en todas partes, y eso es un mito. Sí, lo que pasa es que hay una tendencia a lo que escribimos, investigamos, como a no hacer incidencia en los medios para que promuevan lo que uno hace. Es una debilidad. Es una debilidad y yo sé que a veces también uno tiene un orgullo, uno dice, bueno, que se interesen los que se interesan, y no quiere uno como decir yo estoy interesado en que divulguen lo que yo hice, pero la verdad es que en la comunicación el 90% de lo que se publica llega a los medios por vía de los interesados. Y se le debe dar calor porque además este es un gran documento. Yo hice de 2017. Así hay otro, el del 2017, que es mucho más picante. Bueno. Lo estaba viendo. Y yo mismo que tengo esto, no tengo conciencia de cuándo me llegó. Lo que tengo conciencia es que estoy en el computador buscando tu nombre y me aparece el documento, que lo recibí, porque me aparece como que yo lo recibí. Pero, yo te lo había enviado. Sí, probablemente, pero ya me llegó así, frío, y son miles, literalmente miles de cosas que uno recibe y a veces no le da tiempo a mirarlo para valorarlo, y de verdad es un gran documento y yo valoro que haya una persona que esté dándole seguimiento en el día a día al tema del Cabildo. Ya el año que viene, si estamos vivos, yo estaré muy atento a cuando salga ese documento, porque sé que es una cantera de informaciones muy válidas. Vamos a pasar al próximo segmento comercial para que no nos quedemos en la denuncia y hablemos un poco de cuáles son sus ideas, de cómo debe cambiarse la situación de los cabildos y de los ayuntamientos del país. Licenciado Domingo Matías, bueno, somos especialistas en el país en hacer los diagnósticos y a veces son tantos los problemas que no pensamos en lo que debemos hacer para cambiar. Se parece a aquella anécdota que fue una realidad, como toda anécdota, en los años 68, 69, 70 y principios de los 70, de las revueltas estudiantiles en casi todo el mundo, sobre todo en Europa, inspiradas en los textos y las declaraciones de Herbert Marcuse. Y la anécdota dice que Marcuse llega al aeropuerto de París y la prensa se le acerca y le pregunta ¿qué vamos a hacer después de esta sociedad? Y él le dice, es tanto lo que tenemos que destruir que no hemos pensado en qué vamos a construir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar los cabildos para que sean verdaderos gobiernos municipales y se comiencen a ocupar de la educación, del tránsito vial, del agua, a lo mejor hasta de la salud de los municipios? Sí, hay propuestas que tienen que ver con la reforma integral del régimen municipal dominicano. Hay propuestas de lo que llamamos el Estado en el territorio.
¿sí? Aquí el Estado tiene que estar en el territorio, Ya. que no es lo mismo que si el gobierno en el territorio, Correcto, el Estado. el Estado. De modo que todas las instituciones del Estado en el territorio coordinen el desarrollo. Eso es un desafío importantísimo. Que el tema, por ejemplo, de tránsito, transporte y movilidad urbana no sea exclusivo de una entidad, sino que el gobierno local y el gobierno central se coordinen para empujar el tema de la movilidad, de tránsito y transporte. La competencia del agua es una cuestión que se ha planteado que se transfiera gradualmente su administración a los gobiernos locales, aunque la construcción esté en manos del gobierno central por los volúmenes de recursos que conlleva, pero en municipios pequeños, en términos reales, quien administra el acueducto es el ayuntamiento, porque es el que está reparando averías y cosas, porque INAPA lo que tiene es una persona con una llave de esta grande que se usaban. Exactamente, entonces el gobierno local es el que le está dando solución a ese tipo de cosas. Entonces, el tema competencial es fundamental, la transferencia gradual de competencia, según capacidades. Es decir, a todos no se le puede transferir lo mismo. Y en ese sentido hay una propuesta de tipología de entidades municipales, una clasificación. El municipio A, B, C, D, de modo que podamos tener transferencia de competencias según el tamaño y las capacidades. Eso son propuestas que existen. Incluso esa es una clasificación en función de densidad y en función de los indicadores de calidad de vida, de necesidades básicas insatisfechas, que existen en el atra de la pobreza en República Dominicana. Entonces, eso hay que organizarlo porque todos no son iguales. Todos los ayuntamientos no son iguales. Entonces tenemos que pasarle competencia según sus capacidades. Correcto. Entonces, en ese asunto no irlos desarrollando. Exacto, ¿no? Sí. Entonces la transferencia de competencia va con transferencia de recursos, porque no podemos transferir competencia si no hay transferencia de recursos. Eso es un principio importante. Sí, y que se discute muy poco en la sociedad dominicana. Otra cuestión es la autonomía financiera. Es necesario transferir impuestos de vocación municipal a los gobiernos locales. Nosotros somos de los poquísimos países donde el impuesto predial, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, no la manejan los ayuntamientos. Es un impuesto que debe ir, porque es de vocación municipal. La transferencia gradual del impuesto al rodaje, el impuesto a la placa, es una serie de impuestos que son de vocación municipal. Que es necesario que se estén transfiriendo. La Estrategia Nacional de Desarrollo habla de un fondo de cohesión territorial. Eso es una cantidad considerable de recursos para manejarlo de los gobiernos locales, un 5%. Lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, en ese sentido... ¿El fondo no se ha creado? No se ha creado, debió haberse creado hace varios años. Entonces, tenemos que mejorar el tema de la recaudación. Incluso yo le digo a los alcaldes, yo prefiero que el gobierno me transfiera el impuesto predial y me transfiera un 5% para el Fondo de Cohesión Territorial y se olvide del 10%. Con el impuesto predial hay una proyección de ingresos para los ayuntamientos de 25 mil millones de pesos. Eso manteniendo la tasa actual. No, se entraría una cobertura mínima, porque lo que pasa es que... Pero digo, con la tasa de ese impuesto que tiene actualmente. No, hay variaciones propuestas. Hay variaciones propuestas. Mientras más valor tiene la propiedad, más va a pagar. Pero la tasa es la misma. Sí, pero hay unos niveles que entran ahora. Es lo que se está proponiendo. Por ejemplo, yo no pago por mi casa, por el valor de mi propiedad. Yo debería pagar, pero no pago porque el exento que hay ahora es muy grande. Entonces, por eso ingresarían 25 mil millones. Pero creo que ahora suman las viviendas. Sí. No, contrario a como eran individualizadas antes. Exacto. Entonces, impuestos internos sufre de pereza fiscal en el tema del predial. Todos los años está recaudando 4 mil millones más o menos. Y no varía porque no hay una preocupación por recaudar eso, por la
implicaciones operativas que puede tener, pero si es el gobierno local que está ahí en el territorio, sí, va a ir por ese dinero. Y además que para el gobierno local es una fuente importante. Probablemente para impuestos internos no la sea. No la es. Entonces yo le digo a los alcaldes, yo prefiero cambiar el 10% que no se está cumpliendo con el impuesto predial y el fondo de cohesión territorial, más otros impuestos de vocación municipal, como el impuesto a la placa, el impuesto al uso de suelo por las empresas telefónicas, las empresas eléctricas que tienen uso de suelo. Entonces hay una serie de tasas que están centralizadas en el Poder Ejecutivo, que es necesario descentralizarla para nosotros ubicarnos un poco en los estándares internacionales de descentralización. En la autonomía administrativa también está el tema de transferir más competencias. Por ejemplo, turismo, que yo escribí recientemente sobre el tema de cómo el Ministerio de Turismo está asumiendo competencias municipales en materia de uso de suelo. Incluso el Consejo de Turismo está resolutando normativas sobre uso de suelo en República Dominicana. Así es. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, está habiendo un crecimiento urbano muy grande. Los centros turísticos están creciendo en términos urbanos y el crecimiento no está siendo sostenible porque no hay un liderazgo que se esté encargando de eso. Nosotros vamos a Verón, vamos a Punta Cana y vemos que estamos entrando como a un territorio que no es República Dominicana, pero hay un gobierno local, pero el territorio está lo maneja turismo, lo maneja el sector privado. Entonces el gobierno local queda replegado, minimizado. Turismo. Exacto. Entonces la autonomía administrativa del territorio está en juego en República Dominicana y es necesario hacer un lanzamiento. Y asimismo valoran poco los cabildos, porque dicen, si no sirve para nada, si para yo resolver un problema territorial tengo que ir a turismo o a medio ambiente, el cabildo no es importante para mí. Sí. Y ahí tú tienes que el gobierno local no tiene los recursos humanos en capacidad de darle respuesta al tema del ordenamiento territorial. Porque para tú tener... Probablemente por falta de recursos económicos. En algunos casos, en otros casos... Porque tú con recursos económicos sencillamente contratas. Contratas recursos humanos, puedes tener un arquitecto... Aunque en China. Sí, pero no hay posibilidad de contratar. Pero hay modalidades para contratarlo. Tú puedes hacer una mancomunidad entre varios municipios para contratar recursos humanos. Y se ha planteado, y tiene que seguirse planteando, de que tú tienes que tener economía de escala en materia de recursos humanos. Una oficina de planeamiento urbano concertada entre varios municipios es autofinanciable y con recursos humanos bien pagados. Y eso aumenta el ingreso al gobierno local, mejora el ordenamiento territorial, la planificación urbana y todo el tema de los servicios. Estamos hablando de cuestiones, bienvenidos, que no es que eso lo conversan los alcaldes, porque es un problema que hay un nivel alto de analfabetismo municipal. O de resignación podría ser también. Y de analfabetismo, es que hay un desconocimiento. Porque hay gente que dice, bueno, no vale la pena luchar contra el gobierno central, o pertenecen al partido de gobierno, y en el partido de gobierno dice, compañero, usted no puede estar opuesto a una decisión del Ministerio, digamos, de Turismo, del Ministerio de Medio Ambiente, que lo dirige un compañero del partido que tiene un nivel superior en la organización que usted. Yo agregaría que hay una actitud de mantenerse en zona de confort. Sí. Nadie quiere entrar en la zona de conflicto. Exactamente. Entonces lo penalizan también. Sí, entonces, porque aquí el Estado, el gobierno tiene mucha capacidad de penalización. Y el alcalde que lo hay, que lo califican como rebelde, el que exige, comienzan a descalificarlo públicamente. Y lo hay alcaldes que realmente han enfrentado y ese alcalde sabe que a la hora de buscar, por ejemplo, la reelección, no tiene ninguna posibilidad de ser apoyado por su partido. Aunque la comunidad lo apoye. Sí. Y ahí él pierde. O sea que es un juego complejo, porque la política dominicana no es tan simple ni tan elemental como uno la ve desde fuera, ¿no? Sí. Hay muchos mecanismos y capacidad de presión y de anulación que operan al interior de los partidos, que sí lo conocen bien los alcaldes, los regidores,
los diputados, los senadores, y entonces tienen a veces que manejarse como quien camina sobre fuego. Sí. Otra cosa, aquí tenemos que, a nivel de la participación social, que es un desafío también permanente, hay que ir produciendo más ruptura con el sistema clientelista, de la propia participación social. Aquí hay niveles altos de cooptación todavía de liderazgos sociales para desmovilizar. Correcto, la sociedad. Sí, entonces esa parte es fundamental. Hasta cierto punto uno observa que hay niveles de anestesia en eso, la población. Nada más uno tiene que preguntarse dónde están los intelectuales dominicanos. Los periodistas te podemos decir mucho sobre eso, porque a veces uno no encuentra a quién entrevistar sobre un tema determinado. Y las personas están ahí. Sí. Pero todas te evaden el bulto y uno sabe que es porque están trabajando con determinados ministerios, están haciendo una investigación aquí, tienen una asesoría en aquel lugar y ellos saben lo sensible que es el gobierno a las críticas, a las observaciones, por más positivas que tú las plantees, ¿no? La captan de una vez como una disidencia y te penalizan. A veces eso ocurre y a veces yo creo que es una exageración también. No lo es, no lo es. Claro, yo digo que tenemos muchos amigos comunes que han pasado por eso. Sí, pero yo digo que el hacer análisis crítico, para que las cosas funcionen institucionalmente, yo creo que a veces hay una exageración en no hacerlo por temor. Y hay otras cosas que sí, que te castigan por hacerlo, pero yo creo que no es tan así como aquel que se autocensura para emitir determinadas opiniones académicas, intelectuales, porque el problema es que han renunciado hasta hacer análisis académico, incluso. No sé si me voy a entender. Bueno, es desaparecer completamente de emitir opinión pública hasta de carácter académica. Si tú quieres que entremos en ese campo, yo te podría dar mi opinión. Por ejemplo, Balaguer era un poco tolerante en esa franja, en lo académico, pero en lo político no. Don Antonio, totalmente tolerante a ambos niveles, pero Jorge Blanco no. Y en los gobiernos del PLD no, absolutamente no, excepto Leonel Fernández, que te acepta en una conversación personal o en funglode sin presencia de los medios cualquier posición crítica, dura, no importa, pero no te acepta que tú la lleves a los medios de comunicación. Ya él y el partido te califican de adversario. Pero el impacto que eso tiene en la calidad de la democracia es terrible. Terrible. Y han mermado, cada vez son menos las observaciones críticas de los intelectuales dominicanos. En este mismo tema, yo, hablando en primera persona, me siento solo, opinando, porque hay muchas personas que pueden opinar, hacer análisis crítico de este tema, y no lo están haciendo. Hay factores que tienen que ver con lo que estamos conversando. Hay otros factores que no sé por qué suceden. Bueno, hay personas que por temperamento te dicen, yo no me voy a meter en conflicto. Sí. Entonces, eso es una pérdida. Porque saben que lo van a dejar solo, además. Es una pérdida para la sociedad. Uno le llama que uno es roca izquierda, cacarrabia, el que no le gusta los análisis, como lo que se hace, pero nada, uno hace estas cosas no para que a uno le guste o no le guste, uno lo hace porque hay que hacerlo. Y porque es un aporte a la sociedad. Y todos estamos en tránsito. Vamos a hacer una pausa para regresar al segmento final y ver cuál es el beneficio político que tendríamos en el país si llegásemos a tener una organización territorial y municipal donde cada cabildo ejerza sus funciones y haya más eso que hemos llamado descentralización. Regresamos.
Venimos a la parte final de esta interesante entrevista con el licenciado Domingo Matías, especialista en temas municipales, sociólogo y también usted es economista, ¿no? Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, pero nunca ejerció. Nunca hice Ni ejercicio. siquiera fue agrónomo de área. No, nada. Usted fue como Pablo McKinley. Agrónomo no más, sí. Pero sin ir al campo, porque de mi amigo Pablo dicen que él siempre tomaba la guitarra, le gustaba más la guitarra que la agricultura. Yo tocaba mucha guitarra y dirigí un grupo también de música afrocaribeña. Sí. Y entonces de la agronomía pasó a la sociología. Sí, hice primero maestría en desarrollo local en la Universidad Carlos III de Madrid. Hice muchísimos estudios hasta que después me puse a estudiar sociología. Quiso diplomarse en sociología. Sí. Licenciado, ¿hay esperanza de que alguna vez tengamos gobiernos municipales como por ejemplo lo de España, que operen así con autonomía, con mucha eficiencia y con mucha descentralización para beneficio de la calidad de la vida municipal en general? En lo inmediato eso no es posible. Yo creo que es un proceso en construcción. La democracia española, recordemos que tiene unos antecedentes bastante largos, aunque tuvieron la dictadura de Franco, pero los gobiernos locales funcionaban. Le ayuda mucho el hecho de estar en Europa, bordeada por países con altos estándares, países democráticos, de desarrollo, democracia, estándares de calidad en prestación de servicios. En el caso de nuestro continente, los países con más descentralización son Chile. Chile no, porque Chile se confunde la gente. En Chile lo que hubo fue desconcentración, lo que hizo Pinochet, porque la descentralización era transferencia de poder político. Sí. En Brasil, es el país de los más descentralizados del continente. Uruguay también. Bolivia es un país con altos niveles de descentralización. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, el nivel de descentralización es mínimo, muy mínimo, a pesar de haber tenido la primera descentralización política en América, que es la elección de alcaldes por el voto popular. No obstante, eso no se acompañó con el tema de la descentralización administrativa y la descentralización financiera. Entonces, gobiernos locales buenos, eso es en construcción. Lo que pasa es que con el sistema político que opera actualmente es muy difícil que podamos tener gobiernos locales fuertes, institucionalmente fuertes, porque la cultura política, el comportamiento de la administración central, el comportamiento del Congreso, el comportamiento del Estado como tal, es el comportamiento que se transfiere al territorio. Los regidores quieren parecerse a los diputados y a los senadores en materia de beneficio. Bueno, casi se parece. Entonces los alcaldes manejan, en muchos casos, los asuntos públicos no de la manera más adecuada en materia de transparencia. Algunos alcaldes son víctimas de sus regidores. Sí, y regidores víctimas de alcaldes. En los dos sentidos. Se da la gobernabilidad para que pueda operar en el territorio mediante procesos de concertación con agenda de desarrollo. Entonces yo no observo que se esté gobernando con agenda de desarrollo, se está gobernando con agenda personalizada. Entonces tenemos que pasar de la agenda personalizada a la agenda colectiva del desarrollo municipal, y eso es un desafío. Le prometo invitarle pronto para que hablemos sobre el caso de la Liga, y también le prometo que en este espacio nos vamos a interesar mucho a través de su persona en el tema de los municipios, porque creo que también tenemos que crear conciencia de la necesidad de tener buenos gobiernos locales para que seamos un mejor país y tengamos además mejores servicios, porque al final vamos a ser ciudadanos mejores servidos cuando el poder no esté concentrado como lo está ahora. Pero una pregunta para medio minuto, porque estamos sobre el tiempo. ¿Se puede hablar de que hay un buen cabildo, un cabildo bien manejado en la República Dominicana en estos momentos? Sí, hay, no bien manejado, pero que se puede decir aceptable. Lo que pasa es que
yo tendría que presentarle indicadores, una Sí. cuestión quizás muy subjetiva Correcto. mía, y de manera que sí, lo hay en el este. Que van caminando bien. Sí, sí, pero hay alcaldes que pensamos que iban a hacerlo muy bien, mejor que lo están haciendo, y entonces es lamentable que se han montado en la misma cultura tradicional y el desenlace no va a ser muy favorable. Licenciado, Podríamos hablar después, sí, quizás, cómo no, con datos muy exacto, específicos. con esos indicadores, porque Eso. veo por ahí que usted tiene unos indicadores que son como internacionales, pero que usted lo ha metodologizado a la dominicana para Sí. entender cómo andan los cabildos, y creo que sí, que es mucho mejor hablar así. Licenciado Domingo Matías, muchas gracias por la gentileza de su tiempo y de sus conocimientos. Creo que tanto yo como nuestra audiencia hoy estamos un poco más informados sobre lo que son los cabildos, y por sus palabras lo mucho que nos falta, pero ya debemos también por su palabra empezar a construir unos mejores cabildos. A ustedes gracias por igual y nos vemos en el próximo espacio.